Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales, Iglesia Cristiana Durazno, congregada en el día miércoles 22 de mayo. Bueno, hoy, el día de que la iglesia se reúne a estudiar la Escritura. Esta reunión especialmente es para la iglesia, ¿verdad? A pesar de que acá en Durazno está lloviendo, siempre hay valientes que vienen a escuchar la palabra, ¿verdad? Para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Si nosotros no nos congregamos, si nosotros no estamos en comunión los unos con los otros, el cuerpo no crece. Y por eso siempre estamos insistiendo, ¿verdad? No dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. Más cuando aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. El día del Señor se acerca. Estamos viendo todos los acontecimientos que están pasando, todo lo que Dios nos está mostrando. ¿Para qué Dios nos muestra todos estos problemas y todas las cosas que están pasando en el mundo? Para que nosotros nos aferremos más a su palabra y a sus promesas, como estábamos cantando, ¿verdad? Aferrarnos a su promesa. Y una de las cosas de las promesas de Dios es que no dejemos de congregarnos. Un mandamiento, de Dios es que su iglesia, los hijos de Dios, no dejen de congregarse. Y bueno, y vamos a estar mirando este libro de Eclesiastés, que es lo que estamos estudiando. Ya vimos la introducción el miércoles pasado y ahora vamos a entrar a estudiar el libro. Vimos el versículo 1 y ahora vamos a tener una lectura. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2 al 11. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2 al 11. Dice así, la palabra de Dios. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que será después. Amén. Bueno, ¿por qué la iglesia se reúne los miércoles? Bueno, para adquirir sabiduría. Y aquí Salomón es el hombre más sabio, ¿verdad? Que Dios le dio sabiduría y que estuvo en la tierra para vivir sabiamente, ¿verdad? Y esta sabiduría de Salomón, obviamente que era enviada de Dios, pero también nosotros tenemos la sabiduría enviada de Dios a través de su Espíritu. Somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que hizo Salomón? Se dedicó a observar. Que muchas veces nosotros no aprendemos de Salomón. Proverbios continuamente nos está diciendo, observa la hormiga, observa la creación, observa esto, observa. Y estuvimos mirando los animales, estuvimos mirando los insectos que Dios nos mandó a observar, ¿verdad? Por medio de Salomón, que escribió el libro de Proverbios. Y ahora vuelve Salomón a escribir, está mirando al hombre, el hombre lo que se afana, ¿verdad? Y a veces yo pienso, ¿verdad? Todo lo que yo me afanaba cuando trabajaba, o sea, sigo trabajando, pero cuando trabajaba en otros lugares, ¿verdad? Para poder superarme, hacer cursos, para poder ascender, para, bueno, entrenar. Y había días que llovía, hacía frío y salíamos a correr, ¿no? Sino todo el grupo salía a correr bajo la lluvia, caían rayos, ni un problema. Lo importante era superarse, ¿verdad? Y bueno, Dios me miraría del cielo y diría, vanidad de vanidades, mira cómo está ahí. Pero muchas veces llega el momento de sacrificarnos por las cosas de Dios. Ah, no, mirá, está lloviendo, mirá qué frío hace, y mirá esto, mirá aquello. Pero para las cosas del mundo, ¿verdad? El mundo se mata por las cosas del mundo. Y muchas veces los cristianos somos arrastrados. No salgas de noche porque capaz que te pasa algo. Pero si tengo que salir de noche a trabajar, bueno, está andando, no pasa nada. Dios te va a cuidar. Y si yo me voy a congregar de noche, Dios no me va a cuidar. ¿Se entiende? Entonces,
Muchas veces nos parecemos al mundo, en la vanidad de lo que ellos buscan. Y estuve mirando, ¿verdad?, el versículo 1 y en la introducción de, este libro, y la palabra clave era vanidad. ¿Se acuerdan? Vanidad. Vimos que el predicador era Salomón y que era el hijo de David, el rey de Israel. Y él contó todas las vivencias que él vivió en el mundo y observó y aprendió de los demás. Y esto es lo que hace una persona sabia. Observa y aprende de los demás. ¿Sabe qué? Vivimos rodeados de un mundo que lo único que hace es criticar y señalar y reírse de los demás. Bueno, el cristiano debe estar aprendiendo de los demás. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso puso este libro en su palabra. Que miremos y observemos a Salomón qué es lo que hacía. ¿Por qué tenía tanta sabiduría? Bueno, obviamente que la sabiduría vino de Dios. Nosotros también tenemos el mismo espíritu. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Observar y aprender de los demás. No decir, no, yo ya lo sé, ya soy salvo, ya está, no necesito más nada. No necesito hacer más cursos, no necesito que nadie más me enseñe la palabra, congregarme algún día, ya está. Cuando me queda bien, todavía no. Ya está. No. El discípulo es discipulado siempre, ¿verdad? Y el discípulo lo vimos el martes. ¿Somos discípulos o somos creyentes? Bueno, el discípulo lo discipula. ¿Qué es discipular? Le enseña. Y sale afuera y hace discípulos. Pero primeramente tiene que ser enseñado. Si una iglesia no es enseñada, ¿cómo va a ser discípulos? ¿Cómo va a enseñar a otros si la iglesia no sabe las cosas, la palabra de Dios? Bueno, y para eso están los estudios bíblicos, para aprender la palabra de Dios, para que la iglesia pueda ser más sabia, ¿verdad? Cuando vienen dificultades, problemas, quieren saber resolver los problemas sabiamente. Bueno, ¿por qué Dios permite que pasemos problemas? Para que aprendamos. Que no estemos como el mundo quejándonos. Ay, qué horrible esto, ay, qué horrible aquello. Qué horrible, ¿verdad? Y muchas veces somos arrastrados por nuestra mente carnal a quejarnos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en lo vano, en las cosas de la vanidad, en las cosas vanas de este mundo. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, Salomón también cayó en ese pecado, siendo el hombre más sabio, acuérdense. Él cayó en ese pecado. Pero después ya estaba siendo viejo, acá escribe este libro, anciano, ya estaba por partir y se dio cuenta que todo lo que él había buscado, todo lo que se han leído el libro de Eclesiastés se van a dar cuenta que lo dice, todo lo que había buscado, todo lo que se había afanado, todo, ¿qué fue? Vanidad. Bueno, el todo del hombre es conocer a Dios y temerle a Dios, obedecer sus mandamientos. Para eso Dios nos creó. Muchas veces preguntamos, ¿para qué estamos en esta tierra? Bueno, para eso. ¿Por qué Dios me salvó y no me llevó? ¿Por qué me dejó? Bueno, me dejó para que lo conociera y lo diera a conocer. Pero que no nos dejemos que el mundo nos contamine en sus vanidades. Bueno, comenzamos. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Comienza y termina el libro de Eclesiastés hablando de ¿qué? De la vanidad. Y esto es lo que el mundo vive y sigue, la vanidad de su mente, ¿verdad? El mundo mata, vive, trabaja, se desespera, se enferma. ¿Por qué? Por conseguir cosas. La vanidad de vanidades. Quiero conseguir esto, quiero conseguir aquello. No importa lo que me tenga que sacrificar, no importa si no tengo que dormir, pero yo tengo que tener una casa más grande. Yo quiero en vez de tener un auto, quiero tener 2. Yo quiero en vez de tener una casa, tengo que tener 3. No importa, me tengo que sacrificar. Bueno, ¿saben qué? Dios dice, eso es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Quiero ser millonario. Bueno, el mundo quiere, si es millonario, una persona quiere ser más millonario. A veces miramos, ¿verdad?, las personas millonarias, cuántos millones tienen los jugadores de fútbol, cuántos los pases, cuántos millones. Yo digo, con 1 millón ya te da para vivir. Y estos son miles de millones y millones, hasta correr toda la carrera del futbolista y piden más, ¿verdad? Y bueno, vemos, ¿verdad?, cómo las personas se afanan por el dinero. ¿Y qué es eso? Vanidad de vanidades, dice Dios en su palabra. Bueno, ¿por qué el hombre fracasó? El hombre fracasó por seguir atrás de sus sentimientos y sus vanidades. Cuando el hombre cae en pecado, ¿verdad? Dios creó al hombre ¿para qué? Para que viva sabiamente. Pero el hombre, ¿qué hizo? Voy a hacer lo que a mí me parece. Voy a tomar mis propias decisiones. Y cuando el hombre toma sus propias decisiones y se guía por sus sentimientos y sus emociones, cae en el lazo de la vanidad. Vanidad de vanidades,
¿verdad? Y lo mismo nosotros como creyentes no podemos caer en ese pecado, ¿verdad? Tenemos que nosotros, si tenemos la mente de Cristo, pensar como quién, como Cristo. ¿Y cómo voy a pensar como Cristo? Tengo que aprender la palabra, tengo que saber los mandamientos de Dios, como cantábamos hoy, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso para mi fe. Bueno, si eso se tiene que ver en nuestro diario vivir, las decisiones que tomemos, las cosas que hacemos. Bueno, ¿qué es lo que se ve en nuestras vidas? ¿Vanidad? ¿Que nos afanamos por las cosas del mundo? ¿Por la carne? ¿Por el bienestar de las otras personas? ¿O nos afanamos para que nosotros parecernos más a Cristo? Pues son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Que por algo Dios puso este libro para que nosotros, la iglesia, se examine, ¿verdad? El mundo vive afanado, trabajando en esta tierra para ir al infierno. ¿Cuál es el provecho que tiene? Ganar todo el mundo, dijo el Señor. ¿De qué vale ganar todo el mundo y pierdan su alma? ¿Saben que ellos no piensan en el alma? Ellos no piensan en la vida espiritual. Ellos piensan en lo terrenal, lo de acá, ¿verdad? Pero el cristiano no está pensando en lo terrenal. Es en segunda opción lo terrenal. La primera opción es lo espiritual, la vida eterna, ¿verdad? Lo terrenal es segunda opción para nosotros. Entonces debemos mirar nuestra vida, ¿verdad? ¿En quién lo estamos afanando? Salomón tuvo la sabiduría, Dios le dio la luz para hacerlo. Nosotros también tenemos la luz de parte de Dios para hacerlo. ¿Con qué? Con la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué me tengo que examinar? Ah, pero yo soy mejor que aquello llamado cristiano. Yo soy mejor que tal religión. No, pero eso Dios no nos mandó a hacer. A compararnos con otros cristianos. Nuestra comparación es con Cristo. Nuestra comparación es Cristo, porque Él es el modelo que Dios dejó en su palabra, para que nosotros podamos vivir sabiamente y no en la vanidad de nuestra mente, ¿verdad? Bien, seguimos. Eclesiastés, estoy con la primera, pero es Eclesiastés, capítulo 1, versículo 3. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Acá es una pregunta. Lo está haciendo Dios. ¿Qué provecho tiene? Tanto afán. Se enferma la gente por conseguir, como dije hoy, las cosas de este mundo. ¿Y qué provecho tiene? Mueren. ¿Se llevan las cosas en el cajón o se van a llevar las cosas para allá abajo? No, no se van a llevar las cosas. Van a quedar aquí en la tierra. ¿Y saben qué? Lo van a disfrutar otros, ¿verdad? Por eso nosotros los cristianos, teniendo sustento y abrigo, dice yo que estemos dando gracia. Así como el mundo se afana por todo, y como nosotros también nos afanamos antes por todo, Pablo dice en Filipenses, no os afanéis por nada estéis afanosos, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué hace el cristiano? Habla con Dios. Descargo este problema que tengo, Señor, y te lo doy. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19 al 20. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19 al 20, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, 2 puntos. ¿Cuál es el mismo suceso que está diciendo acá? Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Saben qué? Como dice Santiago, somos polvo, somos un vapor. Y acá Salomón dice, ¿qué diferencia hay entre los animales? Ninguna. Respiramos el mismo aire, dependemos de la naturaleza, vamos a morir, vamos a volver a la tierra, ¿verdad? Pero no vemos a animales afanados, preocupados porque no llueve, preocupados porque el dólar baja o... No, el ganado está ahí dependiendo de Dios, ¿verdad? Dependiendo de lo que Dios mande para ellos. Y nosotros los creyentes igual tenemos que estar viviendo sin preocupaciones, en paz. En paz, ¿por qué? Porque Dios tiene el control. Ahora cuando nuestras actitudes demuestran que nos afanamos, el que nos ve vivir, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro vecino, están diciendo, no confía en Dios. Eso es lo que estamos mostrando. Por eso, como dije hoy, tenemos que examinarnos, a ver cómo estamos viviendo. Todos vamos a morir, también los animales van a morir, las plantas van a morir, y bueno, y todo va a quedar aquí en la tierra, así que no se afanen. Por eso
Salomón se afanó por ser más rico y ser más sabio. Y llegó un momento cuando llegó a su vejez, dijo, todo es vanidad. Si yo voy a ir al polvo, todo esto que logré, esto queda acá, ¿verdad? Por eso nuestro deber es hablar de Dios, predicar el Evangelio como estábamos estudiando anoche. Para eso estamos en la tierra. Y predicar el Evangelio no es un trabajo forzado ni algo que nos debe costar, sino que es un gozo. Predicar el Evangelio es andar en victoria, como vimos ayer, ¿verdad? Muchas veces yo le decía a mi esposa que estábamos estudiando, muchas veces, no sé si a ustedes si les pasa, pero cuando pasa el día y hemos estado con bastantes personas y no he predicado el Evangelio, yo siento que fracasé. Fracasé al Señor. Estoy puesto aquí en la tierra para llevar las buenas noticias. Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Que Dios mandó a su Hijo al mundo porque todos somos pecadores. Pero creyendo en el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Y muchas veces pasa el día, ¿verdad? Termina el día y me examino y digo, fracasé hoy. Sí, pero viste que hiciste tanta plata, hiciste un buen mueble, hiciste un buen negocio. Sí, pero ese no es el primer trabajo mío aquí en la tierra. Fui salvo para predicar el Evangelio. Entonces debemos, ¿verdad?, vivir y examinarnos cada día si estamos viviendo sabiamente y haciendo el trabajo que tenemos que hacer, o estamos afanados como las personas del mundo en la vanidad de nuestra mente. Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, versículo 36. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta que hace Dios. Bueno, también Salomón nos está haciendo esa misma pregunta. ¿Por qué se afanan por la vanidad de este mundo? No se afanen. ¿Qué valor tiene ganar todo e ir al infierno? Entonces debemos preocuparnos por las cosas espirituales, no por las cosas de este mundo. Dios se preocupa por nosotros y nos va a dar lo que nosotros precisamos. Y eso es lo bueno que sabemos, ¿verdad? Y eso nos da confianza. Tengo un Padre que me ama, que me bendice y me va a dar lo que a Él le parece lo que es mejor para mi vida. Pero a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, a mí me gusta... Dios, Señor, dame esto, dame... Y el Señor va a darlo conforme a lo que a mi vida necesito, y con mi vida, con eso que me va a dar, lo voy a glorificar a Él. Para eso me da. Cuando Dios me da algo es para que lo glorifiquemos a Él, no para glorificarme yo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 9. Además, Eclesiastés 5, 9 dice, además el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Bueno, así como vivimos del campo, vive el pobre, también vive el rico, dependemos del campo, dependemos de todo lo que es la naturaleza. ¿Y quién controla la naturaleza? Dios, ¿verdad? El hombre a veces piensa que a veces controla y yo soy el amo, yo soy el dueño, yo hago lo que quiero, pero no es así. Dios es el que tiene el control y todos dependemos de Dios. Entonces, el cristiano está confiado. El mundano no, porque no confía en Dios, confía en sí mismo, ¿verdad? Por eso vive afanado, por eso vienen los problemas, y ahí vienen el afán, van a los psicólogos, van a tomar pastillas tranquilizantes porque no pueden dormir, por el afán, por conseguir esto. No puedo dormir porque no tengo esto, no puedo dormir porque no tengo este trabajo, no puedo dormir porque no consigo lo que mi carne quiere, y así vive el mundo, ¿verdad? Pero el cristiano, en paz me acostaré y en paz me levantaré. ¿Por qué? Porque me acuesto confiado que Dios me está cuidando. Y es lo que Salomón quiere que la iglesia, o sea, aquellos que lean su libro, se contagie con paz, ¿verdad? Que no nos afanemos por las cosas que no tienen valor a los ojos de Dios. Que sí nos afanemos por predicar el Evangelio, porque las almas tienen valor para Dios. ¿Qué tanto valor tienen las almas para Dios? El primer valor, lo primero. ¿Por qué? Mandó a su Hijo. Lo único que tenía Dios a morir para salvar la alma de las personas. Y nosotros somos los responsables de ir a buscar esas almas y predicar el Evangelio. Para eso estamos en la tierra, que no perdamos nuestro objetivo. Sí hay que trabajar, sí, tengo que ir a trabajar para ganar el pan para mi casa. Sí, pero ahí en el trabajo donde estoy, Dios me puso ahí para predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, porque Dios ama las almas y yo las tengo que amar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 al 12. Eclesiastés 7, 11 al 12 dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? ¿Qué más tiene el hombre? ¿Por qué?
¿qué sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, lo cual él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él, debajo del sol? Bueno, ¿saben qué? El hombre se cree sabio, pero el hombre es necio si no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque vive en la vanidad de su mente, ¿verdad? Porque él no sabe lo que va a pasar mañana. Él no sabe si va a estar vivo. Acá lo dice, es una sombra. Santiago dice, es un vapor, ¿verdad? Los versículos anteriores, creo que era el capítulo 5, dice que el hombre es polvo, como un animal, vuelve a la tierra. No somos nada. Bueno, ¿por qué tengo vida entonces? Para poder vivir para Dios, ¿verdad? Aquello que lo conocemos. Porque nosotros sí sabemos el futuro, por medio de la Escritura. Sabemos lo que va a pasar. Sabemos que somos más que vencedores. Nosotros somos los ganadores, a pesar que vivimos en un mundo que pareciera que somos los perdedores, ¿verdad? Pero pareciera que en el mundo le va todo bien, y nosotros siempre pareciera que fuéramos atrás, ¿verdad? Pero ¿saben qué? En el plan de Dios los que van atrás son los que llegan adelante, son los vencedores, son los que tienen vida eterna. Los que van adelante van a ir para abajo, ¿verdad? En este mundo. Por eso Dios dice que debemos afanarnos por las cosas de Él. Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. Eclesiastés 1:4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Nace una generación en la tierra y muere esa misma generación, ¿y a dónde va? A la tierra, al polvo, ¿verdad? Viene otra generación nueva, bueno, y así sucesivamente. Bueno, pero ¿qué permanece siempre? La tierra. La tierra siempre está. La naturaleza siempre está, ¿verdad? Siempre está la naturaleza. Y el hombre no. Y aparentemente pareciera que vos mirabas el mundo, parece que el hombre va a ser eterno, porque el hombre ya está pensando si hay un cataclismo, si hay una guerra nuclear, voy a hacer un búnker abajo de la tierra por si me pasa algo, ¿verdad? Y ya se afana las personas del mundo preparándose por si hay algo en el futuro. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Nosotros como creyentes, el Señor dice, no tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy, dijo el Señor. Entonces, vemos, ¿verdad? Tiene que haber un camino de diferencia entre el mundano y el cristiano. El mundano afanado por las cosas del mundo, ¿verdad? Pero el cristiano no está afanado por las cosas del mundo, sino por las cosas de Dios. Lo que siempre vemos que está en vigencia, ¿qué son? Los ataúdes y las cunas, ¿verdad? Porque siempre gente muere todos los días, se necesitan sus cajones para llevar a los muertos, y las cunas porque todos los días nace bebé. Y eso sí es lo que está en vigencia todos los días. Todos los días muere gente y nace gente. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios permite que nazcan personas? Para que puedan conocerlo y adorarlo y puedan servirle a Él, ¿verdad? Él los quiere salvar. Le da cierto tiempo en la tierra para que se arrepientan y crean en su Hijo. ¿No quieren creer? Bien, lo llamo a su presencia y después Él va a ser, obviamente Él es el juez justo. Bien, seguimos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 5. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Bueno, vemos que la creación, ¿qué hace? Obedece 100% a Dios. La creación, Dios le dijo, bueno, el planeta tiene que girar, ¿verdad? Alrededor del sol. Y el planeta dice, no, pero hoy Señor no lo voy a hacer porque me siento mal. Me siento un poco mareado porque siempre estoy girando alrededor del sol. Hoy no quiero, hoy me estoy cansado. Hoy, no, la creación no pone pretexto. ¿Saben quién es el que pone pretexto siempre para obedecer a Dios? Es el hombre. El ser creado por Dios, el hombre, fue el que le llevó la contra a Dios, ¿verdad? La creación no le lleva la contra a Dios. Obedece al pie de la letra. Pero el hombre sí, que les desobedece. Entonces vemos el amor de Dios, tanto el amor de Dios que mandó a su Hijo a morir por los hombres, por los desobedientes, por sus enemigos. Él manda a su Hijo a morir por ellos, por nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Para qué? Para reconciliarnos y ser hijos, parte de la familia de Dios. Eclesiastés capítulo 1, versículo 6. Eclesiastés capítulo 1, versículo 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus
sus giros, vuelven al viento de nuevo. Bueno, ¿qué tenemos que aprender de la naturaleza? La obediencia. La obediencia, ellos son obedientes. Muchas veces, como dije hoy, ¿qué estaba mirando Salomón? La creación, cómo obedecía. Pero miraba la humanidad, pero qué vanidad tiene esta gente. No obedece a Dios, pero mira la creación. Qué bonito, cómo obedece. Qué lindo, ¿verdad? Qué belleza vemos cuando se obedece a Dios. Ahora vemos este mundo que vive a espaldas de Dios. ¿Cómo es este mundo? Se va destruyendo. Aunque tenga muchos palacios, muchos edificios y tengan mucho dinero y muchas armas nucleares, pero las personas se están autodestruyendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, que el ser humano se está matando entre sí. ¿Por qué? Porque le dio la espalda a Dios y no puede amar al prójimo. ¿Quién puede amar al prójimo? El creyente. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Volvemos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 7. Eclesiastés 1:7 dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Qué bendición, ¿no? Pues si el mar se llenara, creo que el planeta quedaría tapado de agua. Vemos la sabiduría de Dios, ¿no? Vemos que a veces llueve acá en Durazno y se inunda todo, ¿no? ¿Para dónde va esa agua? Acá lo dice, va al mar. Y el mar no se inunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dio la orden al mar, le dijo, hasta acá vas a llegar. ¿Y el mar qué hace? Obedece. Obedece. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Bueno, todo este ciclo Dios tiene el control de la naturaleza y la naturaleza obedece, ¿verdad? Obviamente que Dios también tiene el control de este mundo. Dios tiene el control. El hombre es que no tiene control de sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Por eso aquellos que tenemos a Dios debemos ser controlados por Dios. Así como la naturaleza es controlada por Dios, nosotros debemos ser controlados por Dios porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Entonces, si tenemos a Dios dentro de nosotros, Él nos tiene que controlar. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es todo un proceso, ¿verdad? Un proceso no de afanarnos por las cosas del mundo, por el dinero, por las cosas del mundo, por los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, sino que afanarnos por las cosas de Dios, aprender más de Dios, ser discipulado para discipular a otros, para poder cumplir los mandamientos de Dios. Porque ¿saben qué? Si no lo estamos haciendo, somos unos religiosos, fariseos que andamos, simplemente vamos a un lugar a congregarnos, ¿verdad? Para aplacar nuestra conciencia el domingo, o alguna campaña, o algún miércoles, algún viernes, ahí cuando me queda bien, aplacar mi conciencia, pero durante todo el año vivo afanado por las cosas de este mundo. Entonces, ¿dónde está el cristianismo? Y eso ha entrado en la iglesia evangélica, ¿verdad? Donde todo el mundo es cristiano, no importa cómo vivas, no importa lo que digas, no importa lo que practicas, lo importante es que venga el domingo y estés con nosotros. Ya está. ¿Y vos cómo te sentís? Yo me siento bien. Entonces se siente bien, está perfecto. Siempre la Biblia dice, no digas nada de la Biblia porque la Biblia divide. Y nosotros estamos para amar, tenemos que amarnos los unos a los otros, sí. Tenemos que amarnos los unos a los otros, pero el amor bíblico es confrontar al hermano y decirle, ¿verdad?, su pecado. Así también aquel que me ama a mí como hermano también va a venir, me va a confrontar, me va a decir. ¿Por qué? Porque quiero que mi hermano sea mejor que yo. Veo a mi hermano que está fracasando y tengo que ir a exhortarlo porque la Biblia me lo dice, ¿verdad? Bueno, el hombre fracasa porque quiere hacer su voluntad y siempre necesitamos un freno, ¿verdad? Siempre necesitamos un freno. Nosotros los cristianos también necesitamos un freno. Pues la palabra de Dios me frena o va a venir un hermano y me va a frenar. Si no va a venir la iglesia me va a disciplinar. Un freno tiene que haber para el creyente, para que el Espíritu Santo nos trate y nos dé convicción de pecado. ¿Se entiende? Pero ¿saben qué? El mundo no tiene freno. Es un descontrol. Es como un auto sin freno. Son un peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no están bajo la autoridad de la palabra de Dios. El cristiano sí. Por eso vuelvo a repetir lo mismo. Debe haber una diferencia entre un mundano y un cristiano. El hombre se hace la víctima en este mundo. Hace lo que quiere, vive como quiere, come lo que quiere, dice lo que quiere y después tiene obviamente la consecuencia, la palabra lo dice. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Se entiende? Bueno, todo lo que tú plantes en la vida, cuando vayas a recoger los frutos, es lo que vas a tener en la vida. Y después se hacen las víctimas las personas del mundo, ¿verdad?
Y bueno, como dije hoy, vienen los psicólogos, el mundo va al psicólogo, porque no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar, por qué me pasó esto, y ahí el psicólogo, en vez de, obviamente que un psicólogo al no conocer a Dios, le va a decir, no, el problema de tu tía, el problema de tu abuela, el problema... Siempre la víctima es la persona que va a su sesión, ¿verdad? La culpa es de los demás. Cuando vamos a la Biblia dice la culpa es tuya. Arrepentite y cree en el Evangelio. Arrepentite y cree en el Evangelio. Tú eres un pecador. Dios, cuando abrimos la palabra, Dios lo que hace, nos señala con su dedo divino y nos dice, tú estás fallando, tú estás pecando. El mundo va y se hace la víctima y el mundo dice, bueno, la culpa son de tus familiares, la culpa es de tu esposa, la culpa es de tu vecino, pero nunca la culpa es de la persona, ¿verdad?, que va a la sesión. Bueno, pero vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios, cómo es bueno con nosotros y nos muestra su palabra y nos muestra todo lo que nos está mal en nuestra vida para que nosotros cambiemos. No podemos ser necios, ¿verdad? Cuando Dios me habla, abrir nuestros oídos espirituales y tratar de obedecerlo. No vamos a ser 100% obedientes, pero el esfuerzo vale para Dios. Por eso Dios continuamente está en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, diciendo, esfuérzate. Y sé valiente, esfuérzate, esfuérzate. Sí, va a pasar esto, va a pasar aquello, pero tú esfuérzate. ¿Por qué te tienes que esforzar? Porque tú eres el ganador. Tú eres el que va a ganar por medio de Cristo. Cristo ya ganó. Esto ya lo ganó Cristo. Este mundo que vivimos ya Cristo lo venció, ¿verdad? Nosotros simplemente estamos de paso en este mundo para hablar del Evangelio y vivir para la gloria de Él. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Bueno, así, como dije hoy, andan las personas carnales, ¿verdad? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Siempre quieren más, el rico quiere ser más rico, el famoso quiere ser más famoso. Y así ellos luchan por eso, ¿verdad? Luchan para hacer cuanto más fama y más dinero, mejor. El cristiano lucha, ¿verdad?, para vivir en santidad y buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia que tiene que haber? Bueno, eso se van a ver en los frutos tuyos y en los frutos míos. ¿En qué estamos todos los días? Abrimos los ojos, ¿en qué nos afanamos, en qué nos preocupamos? Hablar con Dios, a leer su palabra, salir a la calle y predicar el Evangelio, o estamos preocupados en el mandado, preocupados en la plata, o preocupados en el trabajo. Podemos caer, por algo Dios lo puso aquí, en su palabra, para nosotros. ¿Por qué lo puso? Porque podemos caer, y vamos a caer. Por eso tenemos que estar continuamente examinándonos a nosotros mismos, ¿verdad? De no estar afanados, que el mundo no nos contagie con su miedo, que no nos contagien con sus dudas, que no nos contagien, bueno, con el temor de que, bueno, puede haber una guerra, el temor si gana fulano, si gana sultano, y así vive el mundo, ¿verdad? Afanado. Los informativos, ¿qué es lo que pasa? También, ¿qué quieren infundir a las personas? Miedo. No salgas a la calle porque te pegan un tiro. No vayas al supermercado porque te van a raptar, ¿verdad? Y capaz que va a haber una bala perdida, ahí te pega a vos. Ah, no, yo no salgo a la calle porque me van a matar. Y ahí ya, la culpa que la tiene. La culpa la tiene el gobierno. Y ahí todo va a dar contra el gobierno. Y pa. El cristiano anda tranquilo en la calle porque Jehová es el que es protector, ¿verdad? Obviamente que si hay una balacera, el cristiano no va a pasar en medio y decir, soy cristiano, a mí nadie me va a pegar un tiro. No, eso es tentar a Dios, ¿verdad? Si hay un problema, voy por la otra vereda y que se arreglen ellos con sus problemas. Pero el cristiano anda confiado en Dios. ¿Cómo vamos a predicarle a las personas de este mundo si no estamos en el mundo? ¿Se entiende? Tenemos que salir a predicar. El martes estuvimos mirando algo también, Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39, lo leímos. Mateo 10, 34 al 39, este versículo lo estuvimos mirando, porque a veces también somos contagiados con el mundo de afanarnos, ¿verdad? Y mire lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 10, 34, 39. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué hace una espada? Divide. Aquellos que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios. Bien perfecto
bien explicado por el Señor, no hay más palabras para agregarle. Porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Bueno, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, a veces por con tal de agradar a mamá, con tal de agradar al nene, a la nena, a papá, bueno, está, voy a hacer lo que él dice y no hago lo que Dios dice, para no tener problemas. Bueno, ¿sabes qué? No está obedeciendo a Dios, está haciendo lo que hace el mundo. Vanidad. Entonces acá el versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que bueno, ¿quién tiene que tener el primer lugar en nuestra vida? Dios, para el creyente. En todo tiempo y en todo lugar, Dios está en primer lugar para mí. Su palabra está en primer lugar para mí. Sí, pero mamá, y sí papá, y si mi hijo se enoja, y si... Dios dice esto en su palabra. Y esto es lo que tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. ¿Y cómo se ve que amas a Dios? Porque las decisiones que tomas. Tengo que poner a Dios en primer lugar. Y hermanos están poniendo a Dios en primer lugar y están siendo perseguidos en otras partes del mundo. Los profetas pusieron a Dios en primer lugar, fueron perseguidos, no les fue bien. Los apóstoles pusieron a Dios en primer lugar, ¿y cómo les fueron los apóstoles? Le fueron mal. Los mártires, ¿cómo le fueron? Le fueron mal. Así que, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Que te vaya bien en esta tierra? Bueno, te tienes que unir a los deseos de esta tierra, a los deseos del mundo. Pero si tú no te unes a los deseos del mundo y a los deseos de las personas para agradarlas, te va a ir mal. Y eso es lo que nos espera, eso es lo que dice el Señor en este pasaje. No he venido a traer paz, sino he venido a traer espada, división. Y los primeros van a ser los de tu familia. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y esta cruz es todos los días, ¿verdad? Y todos los días es pelear contra mis deseos, ¿verdad? Los deseos que yo quiero de agradar a los demás, quiero caer bien, si se enojan, bueno, acuérdate que tú representas a Dios y yo no quiero que Dios se enoje, si no estoy demostrando que tengo más miedo, más temor a las personas que más temor a Dios. No, yo no salgo cuando una persona tiene miedo de salir, ¿qué está mostrando? ¿Que tiene más miedo a las personas que temor a Dios? ¿Se entiende? Entonces el cristiano anda en la calle y andamos donde andamos porque sabemos que Dios nos está cuidando. Y tenemos que andar en la calle porque tenemos que predicar el Evangelio. Así que no importa si tomas la cena, no importa si eres bautizado, no importa si vas a las campañas evangelísticas, no importa si sales a evangelizar, bueno, no importa si tienes ministerio en la iglesia, lo que importa es que hagas la voluntad de Dios todos los días. El Señor mismo dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, hice tantas cosas, ¿no te acordás las cosas que hice yo, Señor? Y Él va a decir, apartado de mí, nunca los conocí. Entonces, no nos escudemos en los templos, en las religiones, ¿verdad? O yo creo que soy una hija de Dios, yo pienso que soy un hijo de Dios. ¿Saben qué va a decir lo que eres un hijo de Dios? Tus hechos, tus frutos, lo que vos peleás, lo que vos día a día te sacrificás. Ahí te están demostrando de quién hijo eres. ¿Eres hijo de este mundo o eres hijo o hija de Dios? Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Bueno, ¿sabe qué? El mundano no tiene ninguna esperanza. Es lo que le está diciendo. ¿Por qué? El que vive en su vanidad, en la vanidad de su mente, en la vanidad de los deseos de la carne, bueno, no tiene esperanza, va al infierno. Pero ¿saben quién tiene esperanza? El creyente. El creyente tiene esperanza, ¿por qué? Porque es un hombre nuevo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Tiene un nombre nuevo. Tiene un nombre nuevo. El que tiene oído, Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le está hablando a las iglesias. Apocalipsis está escrito para las iglesias, no para el mundo. El que venciere, daré a comer del maná escondido. El que venciere, dice. No el que dice ser. No, el que venciere. Daré a comer el maná escondido y daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo. Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Saben qué? Dios, en el momento que nos salva, nos da un nombre nuevo. ¿Por qué nos da un nombre nuevo Dios? Porque a veces me pregunto,
¿Por qué? Bueno, ¿saben qué? Cuando nace un bebé acá en el hospital, ¿qué es lo primero que dice la partera? Después que nace, ¿qué le va a poner? ¿Qué nombre le va a poner? ¿Verdad? Bueno, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos salva, ya Dios en el cielo dice, este se va a llamar fulano. Acá somos conocidos por los nombres que nos han puesto nuestros padres, pero en el cielo tenemos un nombre nuevo, lo dice Apocalipsis. O sea, tenemos una esperanza, sí, tenemos esperanza, una esperanza eterna, porque no estamos trabajando para este mundo, estamos trabajando para el reino. Tenemos una nueva comunidad. Efesios capítulo 2, versículo 14. Una nueva comunidad. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, antes estaba dividido el pueblo de Israel y los gentiles. ¿Saben lo que hizo Cristo? Unió a los dos pueblos. ¿Para qué? Para ser un pueblo solo. Bueno, y ahí estamos nosotros, en esa nueva comunidad. ¿Se dan cuenta que nuestro llamado es mucho más supremo y grande que lo que el mundo puede ofrecer y darnos? Por eso tenemos que estar pensando en estas cosas. Tenemos una ayuda también que no la teníamos cuando estábamos en el mundo. ¿Saben quién nos ayuda? Los ángeles de Dios. Salmo 91:11. Salmo 91:11. No estamos solos. Dios está conmigo y los ángeles de Dios están alrededor mío. Por eso digo, no debemos tener temor. Porque Dios es más poderoso que está en mí que está en el mundo. Y aparte de eso, manda a sus ángeles a que me defiendan. Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No, que me guarden solamente cuando voy a la iglesia. No, acá dice que te guarden en todos tus caminos. ¿Verdad? Dios está pendiente de sus hijos. ¿Qué padre no está pendiente de sus hijos? Más Dios, que es un Dios de amor. ¿Cómo no va a estar pendiente de nosotros? Bueno, tenemos un mandamiento nuevo también, un mandamiento nuevo. Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. El mundo no tiene amor, por eso no puede practicar estas cosas. No tiene esperanza, vive en la vanidad de su mente, pero nosotros tenemos un mandamiento nuevo. ¿Qué ese mandamiento es? Servir a mi hermano, servirle, amarlo, preocuparme por él. No, yo no voy a la iglesia o a congregarme a que me sirvan. ¿Se entiende? Así va el mundano. El cristiano va a servir. Cristo cuando iba a la sinagoga, se sentaba en la sinagoga y decía, bueno, acá está el Hijo de Dios, vengan, sírvanme. No, Cristo iba a predicar, a servir a los demás. Iba a sanar, ¿verdad? A sacar demonios en el templo. Bueno, que podamos aprender de Cristo, ¿verdad? Porque a veces vemos cristianos o cristianas que van, aparentemente van para que los sirvan. Bueno, ¿saben qué? Están faltando este mandamiento. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo es el modelo de amar, Señor? Cristo dice, como yo lo amé a ustedes. No es cualquier cosa, ¿verdad? Nunca vamos a llegar a amar a una persona como Cristo me amó a mí. Pero me voy a esforzar, otra vez, me voy a esforzar, porque Cristo me dio este mandamiento a mí, ¿verdad? El mundo no, me lo dio a mí. Tenemos un pacto nuevo también, Mateo 26:28. Porque, Mateo 26:28, un pacto nuevo, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Tenemos perdón de pecado. ¿Se dan cuenta de la cantidad de cosas nuevas que tenemos cuando Cristo nos salvó? Tenemos un nuevo y vivo camino hacia el cielo. Un nuevo y vivo camino hacia el cielo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto no lo podíamos hacer antes. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo me salva, me limpia, me lava con la sangre de Él, bueno, ahora sí tengo libertad de entrar cuando yo quiero al lugar santísimo, a la hora que sea. ¿Se acuerdan que el martes también el predicador dijo que el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer un sacrificio? Una vez al año nomás. Nosotros podemos entrar cuantas veces quieran. ¿Saben por qué podemos entrar cuantas veces queramos? Porque nosotros somos familia. Y yo en mi casa puedo entrar a la hora que sea. Nadie me va a trancar la puerta porque es mi casa. ¿Se entiende? Y bueno, yo voy a hablar con mi padre. Voy a entrar a mi casa. Está mi padre ahí esperándome.
Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Bueno, esto le costó la carne, la división de la carne del Señor, rasgar su carne. Así como se rajó el velo del templo, del lugar santísimo, así quedó el cuerpo de Cristo rajado. ¿Saben qué? ¿Por qué? Para que yo pudiera entrar, ¿verdad? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No simplemente vamos a un lugar donde estamos solos. Está el sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Él está intercediendo, es mi abogado. Estas cosas no las teníamos antes. El mundo no la tiene, la tenemos nosotros. Este privilegio lo tenemos nosotros. No solamente que ahora entramos espiritualmente a la casa de Dios. En el futuro vamos a estar cara a cara con Dios, hablando con Él. Pero ¿gracias a quién? A Cristo. Él hizo todo con nosotros. Por eso debemos vivir una vida, ¿verdad? Que demostremos que confiamos en Él. Bueno, tenemos una vida en pureza. Una vida en pureza. El mundo no tiene pureza, no busca la pureza. ¿Quién busca la pureza? Los creyentes. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 11. 1 Corintios 5, versículos 7 al 11. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Acá no dice, bueno, si puedan, si cuando te quede bien. No, limpiaos, una orden. Pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la cruz, confesar el pecado. Ya está. Cristo ya se sacrificó por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, no festejemos con el pecado, ni con la levadura de la malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de la verdad. Eso es lo que tiene que haber en nuestra vida, sinceridad y verdad, ¿verdad? No falsedad, no mentiras, no malicias, no chusmerío, sino tiene que haber, ¿qué? Sinceridad y verdad. Os he escrito esta carta, bueno, que no os juntéis con los fornicarios, perdón, me salté un pedazo. Versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo esta carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque muchas veces he escuchado decir cristianos y cristianas, decir, no, yo con esto no me junto. Este es un fornicario, este es un ladrón. No, yo con esto, acá dice Pablo, no estoy hablando de eso. No estoy hablando con Cristo, ¿con quién se juntó? ¿A quién iba Cristo a predicarle? A los fornicarios, a los idólatras, ¿verdad? A los avaros. ¿Cuánta gente salvó Cristo que era así? ¿Y cómo nosotros nos vamos a desterrar de este mundo y decir, no, vos no te voy a predicar el Evangelio? No, porque vos me vas a contaminar. No, yo con vos no me junto. ¿Saben qué? Los apóstoles siempre fueron esa gente, Cristo fue esa gente, los profetas fueron esa gente, nosotros no somos mejores, acuérdense que somos los peores. Cuando miro a la persona de este mundo y la juzgo, yo lo que estoy haciendo es diciendo, yo soy mejor que ella. ¿Saben qué? Y vamos en contra de la Biblia, porque la Biblia dice que Dios escogió lo peor del mundo, lo peor. Tengo que mirar a la persona y decir, pensar que yo era peor que esa persona. Voy a ir a predicar el Evangelio. Pobre, porque a mí me predicaron el Evangelio. Yo era peor que ella. Voy a ir a predicar el Evangelio. Miren lo que dice el versículo 11. Más bien os escribí, le está hablando a la iglesia Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Está hablando Pablo de los que se llaman cristianos. Que fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Se dan cuenta la diferencia? Bueno, la diferencia es que nosotros estamos para juzgar las cosas de la iglesia, no al mundo. El mundo lo va a juzgar Dios. Las cosas de la iglesia estamos nosotros para juzgar. La iglesia juzga los problemas de la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, no es que nos aislemos del mundo, como dice Pablo, el caso tendría que salir del mundo. No podemos salir del mundo. Estamos en el mundo. ¿Por qué Dios me dejó en el mundo? Para que trabajemos para Él. Yo no puedo decirle a Dios, te equivocaste. Me tendría que haber llevado porque yo acá me contamino. Bueno, ¿sabe qué? Vamos en contra de lo que dice Dios y eso es pecado. Bien, una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza. El mundo no tiene una nueva naturaleza. Efesios 4, versículos 22 al 24.
Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es lo que cada día debemos hacer, buscar esta nueva naturaleza. Cuando salimos a la calle ya lo estudiamos. Vamos y nos vestimos, ¿verdad? No salimos desnudos a la calle. Despertamos y nos vestimos. Bueno, dice Pablo, hagan eso con la palabra. Cada vez que van a salir, vístanse con la justicia de Dios y los deseos de Dios, no los deseos de este mundo. Tenemos una nueva creación en Cristo Jesús. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 17, un versículo muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El mundo no es nuevo. El mundo va camino sin esperanza, sin ser una nueva criatura, sin tener esperanza eterna. El creyente tiene esperanza. Así que todas estas cosas son hechas nuevas. Todos nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que yo quiero ser. Ya siempre yo antes, cuando estaba en el mundo, yo antes quería hacer tal cosa. Yo deseaba hacer tal cosa. Bueno, pero si sos una nueva criatura, ahora vas a desear otras cosas. ¿Qué cosas? Las cosas de arriba, las cosas espirituales. Eclesiastés capítulo 1, versículo 10. ¿Hay algo de que se puede decir, y aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que no han precedido. Para el mundo es así, para nosotros los creyentes todos los días tenemos retos espirituales. Para el mundo no, se levanta, trabaja, come, duerme y se acuesta, ¿verdad? Y es el fin de este mundo, como un animal. Pero nosotros no, nosotros estamos trabajando para la eternidad, tenemos tantas cosas y tantos mandamientos, ¿verdad? Tantas almas para predicar el Evangelio, que no podemos decir somos como el mundo. Tenemos los mismos deseos, el mismo deseo, bueno, me levanto, trabajo, como, me acuesto. Esa es mi vida. No, me levanto y puedo trabajar para la eternidad. ¿Se entiende? Tenemos otra mentalidad, tenemos otro fin para llegar, tenemos otro puerto para llegar. ¿Saben cuál es? La eternidad. El mundo no lo tiene. Eclesiastés capítulo 1, versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Todo el esfuerzo que haga el hombre en este mundo para agradar a su carne, ser famoso, cuando muera, nadie se va a acordar de él. ¿Ah? Nadie se va a acordar de su logro, de lo que hizo aquí en la tierra. Los recuerdos de los hombres son aquellos lo que Dios ha puesto en su palabra. Dios ha querido recordar hombres que han sido ejemplo para su iglesia, que han sido ejemplo de siervos, que han sido ejemplo de mujeres que han servido a Dios. Bueno, ¿saben dónde están? En la Biblia. Dios los puso. Bueno, a ver si hay memoria de alguna persona de la tierra. Bueno, muchas veces mueren. Qué bueno, era tan bueno, lloran un poco y... ¿Te acordás de fulano? Que murió en el año tanto. No, sé que yo no me acuerdo. A veces pasa con... No sé si ustedes, a mí me pasa a veces, cuando hablamos con nuestros hijos, las fechas patrias. ¿Te acuerdan cuando... ¿Qué pasó en tal lado, en tal fecha y tal fecha? Volvemos a los libros, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Y bueno, tanto así que también el creyente está mandado a tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, hagan esto en memoria de mí, dice el Señor. Que no caigamos con el mundo, ¿verdad? De olvidar lo que no debemos de olvidar. Su palabra, sus mandamientos. El mundo trabaja, vive, se acuesta y se levanta y vive todo 40, 50, 80 años lo mismo. Nosotros no estamos trabajando para eso, trabajamos para la gloria de Dios y queremos ser recompensados en el cielo. Por eso trabajamos para Él, ¿verdad? El mundo va a tener su recompensa. ¿Cuál? El infierno. Nosotros buscamos tesoros en los cielos. Por eso debemos de esforzarnos y tratar de obedecer su palabra, afanado por agradar a Dios, viviendo en el temor de Dios, viviendo en santidad, no viviendo en inmoralidad, viviendo en vanidad. Este mundo vive en esas cosas. Nosotros debemos marcar la diferencia. Tiene que marcar la diferencia el cristiano. Es una orden del Señor. No es mía, sino que continuamente el Señor dice, bueno, ¿qué diferencia hay si ganas el mundo y pierdes tu alma? ¿Qué diferencia hay si tienes todo lo que tu carne quiere, como Salomón? Y sabe que Salomón terminó su tiempo, su
su vida diciendo todo es vanidad. Tantos años afanándome por mujeres, por dinero, sabiduría, riqueza. ¿Saben qué? Todo es vanidad. Cuando yo me muera, nadie se va a acordar de mí. Bien, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por abrirnos la mente, Señor, y ayúdanos, Señor, a mirar a este mundo como lo miraba Salomón en su vejez. Mirarlo, Dios, que los afanes de este mundo son vanidades, los afanes de la carne son vanidad, no tienen ningún valor para ti. Ayúdanos, Dios, a estar preocupados por el reino, a trabajar por el reino, a capacitarnos y madurar y crecer para el reino. Oh, ayúdanos, Dios, a no estar siendo conformistas, que simplemente con ser salvos ya está. Oh Dios, vemos tus siervos, aquellos que trabajaron para ti, nunca pararon, pararon cuando tú los llamaste a tu presencia. Padre, ayúdanos a contagiarnos de nuestros hermanos que tú pusiste aquí en la Biblia, en tu palabra, para nuestro ejemplo. Toda la gloria sea para ti y la alabanza para ti. Gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre y ayuda a tu iglesia. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y bueno, estén orando si Dios quiere. Este domingo 17:30 nos vamos a estar congregando en Basilio Muñoz, 10:10, para la reunión familiar, estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Pero el viernes para la iglesia, los creyentes, el viernes 17:30 tenemos reunión de oración. Puede ser que la iglesia, si no ora, muere. Hermanos, si la iglesia no ora, muere. Así que podamos estar preocupándonos por las cosas de nuestro Padre. Muchas bendiciones y que pasen bien.